Desde el estado de Colorado, hablando de los dinosaurios. En este lugar en el que me encuentro, en el lugar llamado Dinosaur Ridge, el estado de Colorado, al lado oeste, al west, es un lugar hermoso. Voy a girar un poquito la cámara de mi celular. Vean ustedes, es maravilloso realmente. Pero bueno, en esta zona específicamente en la que me encuentro, muchos huesos de dinosaurios fueron encontrados aquí cuando estaban creando este camino. Todo este camino que ven, todo hacia arriba, igualmente hacia la parte de ahí abajo, pero específicamente todo hacia allá. Por aquí se dice que pasaron grandes cantidades de agua, es decir, una inundación afectó este lugar ellos dicen hace millones de años, porque es el lenguaje materialista, científico, y hay que entenderlo desde ese punto de vista. Pero bueno, esta zona realmente no tiene tantos huesos de dinosaurios, pero los que se han encontrado son impresionantes. Cuando estaban creando este camino, la carretera, cuando estaban aplanando todo esto para, comenzar su construcción, tuvieron que usar dinamita. Cuando dinamitaron toda la zona e hicieron una serie de explosiones, se encontraron con huesos entremetidos entre las rocas, entremetidos en la roca. Y aquí hay parte de ellos, son muy pequeños la verdad, pero esto fue lo que encontraron. Ahí dice Dinosaur Bone, quiere decir huesos de dinosaurio. Todo esto que usted mira aquí son partes de huesos de un dinosaurio. La verdad es que es muy difícil acertar qué clase de dinosaurio hayan sido, qué clase de dinosaurios hayan quedado aquí atrapados en la roca, ¿no? Es impresionante. Y repito, como dinamitaron todo, aquí hay más, miren, son pequeños trozos. Lo que sucedió es que rocas volaron por un lado y por otro y terminaron partiendo una gran cantidad de huesos de dinosaurios que ellos, la verdad, pues, sin saber con lo que se estaban topando. Aquí hay uno, miren, este es un poco más grande. Toda esta marca que ven aquí, todo esto no es roca, no es piedra, es un dinosaurio entremetido. Aquí hay otro pedazo. Y repito, es muy difícil saber qué tipo de dinosaurios son. Pero bueno, aquí estamos intentando en este mini documental. Y por acá está una costilla de un dinosaurio, es lo que han dicho los paleontólogos, o sea, los expertos en los fósiles antiguos, etc. Y esto es un poco más grande, vean. Es increíble. Esto se dice que es una costilla. Esta roca que ven, todo esto estaba pegada con esta de acá. Eran una sola roca con esta. Pero lo que hizo la dinamita fue volarla en pedazos, en dos grandes pedazos, y uno quedó aquí y el otro quedó exactamente ahí. Vean esto, vean esta roca, esta impresionante roca que también la sacaron de entre este camino cuando lo estaban construyendo. Se encontraron con esta roca, y esta roca pues es impresionante, pero vean la huella de un alosaurio bebé. La encontraron ahí y bueno, decidieron colocarla a la orilla de la carretera. Esta construcción que se llevó a cabo en 1937
encuentran esta evidencia de un alosaurio bebé, pero un alosaurio bebé, para que tengan una idea, era una bestia de aproximadamente, medía unos 11 pies de largo. Imagínense ustedes, eran un bebé. Esta es más o menos la imagen que tienen para hablar de un alosaurio. Esta sería una muestra de alosaurio. Sigo caminando hacia arriba. Todo este camino, repito, toda esta zona estaba inundada, según se cree, en el pasado. Hace millones de años todo esto era un mar. Y para nosotros no es otra cosa, nada más que el diluvio universal que pasó. Esta zona está restringida. No podemos escalar ni subir, está prohibido. Como ustedes pueden ver, más de 300 huellas fosilizadas del iguanodón y de otras especies de dinosaurios se encuentran en esta impresionante roca o movimiento de lodo quizá que se quedó petrificado. No sé, da la impresión como si por aquí pasaron manadas, grandes manadas, como que estaban huyendo de alguna catástrofe o algo así, o si no, simplemente pisarían sobre el lodo que posteriormente sería petrificado. Hermanos, me encuentro en el Museo de Ciencias de Denver. Vamos a entrar para hacer una breve grabación de los dinosaurios. Así es que prepárese para esta aventura. Esta es una enorme réplica del Tiranosaurio Rex. Vean nada más. Este es un fósil, parece que tiene unos 530 millones de años. Pues se supone uno de los primeros insectos, bueno, lo que hoy en día llamaríamos insectos de las aguas. No sé si la pronunciación es correcta, pero es un trilobito, trilobites, algo así, en inglés, o trilobites. Pero es impresionante. Primera forma de vida en el planeta. El pájaro del terror. Este animal se encontró en Norteamérica. Es un ave enorme. Noten ustedes nada más que los alcanzara este hociquito. No les deja ni los huesos. Ellos le llaman la gran ave, Big Bird en inglés. Es un estegosaurio bebé. De huevos de dinosaurio precisamente encontrados aquí en Colorado. Así quedaron después del diluvio. La evidencia que existe alrededor del mundo, no importa cuál continente sea, no interesa, hay una evidencia tremenda alrededor del planeta Tierra de que por aquí
pasaron grandes bestias, grandes manadas de dinosaurios, de todo tipo de dinosaurios atravesaron por de hecho por este estado. Aquí en Colorado este estado es rico en dinosaurios. Se ha encontrado aquí el Triceratops, Tiranosaurio Rex y grandes como el estegosaurio y muchos más. Pero aquí en Colorado es rico. No sé si ustedes oyeron la noticia hace poco en Highlands Ranch. Se acabaron de encontrar, no hace mucho, creo en este año, encontraron esqueletos de unos triceratops. Imagínese usted nada más todo lo que hay bajo nuestros pies, pues hay mucha evidencia. Así es que vayamos a la primera parte. Les adelanto que vamos a tener café y un panecito, así es que usted tranquilo. Bien, quiero que miren las evidencias que existen en el mundo hoy, lo que nos dejó un mundo antiguo. Vamos a la segunda imagen y yo quiero mostrarles a continuación, quizá la mayoría de ustedes conocen de esto. Estos árboles son enormes, hermanos, enormes. Es decir, tienen unas medidas increíbles. Pero esta evidencia de un mundo perdido en el tiempo nos va a nosotros demostrar que en el pasado el huerto del Edén y el paraíso realmente eran increíbles y que el diluvio lo que alcanzó a destruir fue gran parte, pero aún así quedaron los troncos de este tipo de árboles. Vean ustedes, la altura de este árbol es aproximada a unos 110 metros. Imagínense, se dice que el árbol más alto de estos mide 115 metros aproximadamente. Su antigüedad en algunos casos son de 1500 años a 2000 años. Las raíces son de aproximadamente 35 metros de profundidad. El nombre de este árbol es el secuoya. Lo conocen ustedes, se encuentra en Sierra Nevada, California. Muchos hemos oído de esto, pero yo quiero que vean, no sé si alcanzan a mirar a los hombres, a los humanos alrededor de este tronco. Vean ustedes nada más. Este árbol, el secuoya, son árboles gigantes. O sea, nos hablan de algo que existió más allá del diluvio. ¿Pueden ustedes imaginar cuando la Biblia habla, por ejemplo, del Edén? Y de lo que estaba rodeado, de qué tipo de árboles estaba rodeado el Edén, de qué tipo de vegetación estaba rodeado el Edén. Como ustedes vieron en el video inicial, en la proyección que dimos, ustedes pudieron mirar un sinfín de fósiles y también de dinosaurios de todo tipo esqueletizados ahí en el museo. Pero ahorita vamos en estos slides de introducción, ustedes van a ir entendiendo poco a poco de aquel mundo edénico, de aquel reino antiguo donde habitaba nuestro padre Adán y nuestra madre Eva. Bien, vamos a la siguiente imagen, por favor. Vea usted los árboles gigantes y raros del mundo que vamos a demostrarles a continuación. Vamos a la siguiente. Aquí está el General Sherman, así le llaman, General Sherman. Pero ve usted, tiene unos 2000 años de antigüedad. O sea que este árbol nació cuando Cristo vino al mundo. Y se dice que tiene 1487 metros cúbicos de volumen y aún sigue vivo. O sea, está vivo el árbol. Cuando nace Cristo, nace este árbol y aún sigue en pie. Pero estos árboles, definitivamente, cuando el diluvio pasó por el mundo, por el planeta, realmente derribó a muchos de estos árboles, realmente derribó y destruyó a mucha vegetación. Pero estas imágenes que tenemos, aún obviamente quedaron los troncos y resurgieron este tipo de arbustos. Y hoy en día lo que vemos es increíble. Vamos al siguiente porque traigo bastante información y esto es nada más la introducción. El árbol baobab de África, vea. Note usted nada más la imagen de estos árboles. En verdad, quiere que le diga una cosa. Cuando yo los vi por primera vez dije, esto pertenece a un mundo mitológico, a un mundo de hadas, a un mundo de cuentos, a un mundo de mitos. No, son reales, o sea, existen. Para nosotros pues los vemos y decimos, wow, qué tremendo, ¿no? No sé si a usted le llama la atención esto, pero yo tan solo con verlos, el sentir que vaya ahí caminando en medio de ellos, hermano, inmediatamente viene a mi mente el huerto del Edén
inmediatamente viene a mi mente la tierra primitiva, lo que Dios crió en el mundo. Bendito sea su nombre para siempre. Vean ustedes, es impresionante esto, la verdad, a mí me llama mucho la atención. Estos árboles se encuentran en África. Vamos a la siguiente, el árbol del dragón, de la isla de Socotora o Socotra, no sé cómo se pronuncia realmente este nombre de la isla, porque se escribe de diferentes maneras, pero bueno, Socotora se encuentra en el Océano Índico. No, realmente con ver a este árbol, realmente no está viendo como un árbol alienígena, como de otro mundo. ¿O puede usted asegurar que estos árboles se dan aquí en Colorado? No existen. Es más, usted le busca quizá todo el continente y no existen. Son muy propios de ciertos lugares. Antes de que se dividieran los continentes, cuando era Pangea un solo continente bíblico, en Génesis 1:1, todos estos árboles y toda esta vegetación pues compartían una misma zona. Una vez que se dividieron, pues quedaron aislados al partirse grandes, cantidades de tierra, pues se movilizaron de un lado a otro y quedaron árboles en un lugar, así como huesos de dinosaurios en diferentes lugares del mundo. Pero bueno, vean nada más, se dice que este árbol arroja un líquido y este líquido pues bueno ha sido utilizado por las culturas de esos lugares de una forma muy mítica. Pero vayamos entonces a lo siguiente. Solo quise presentarles esos árboles para que vean ustedes las dimensiones de lo que existe en este mundo. Bendito Dios. En el principio las cosas eran gigantescas, o sea, nada que ver con lo de hoy, porque el pecado degradó absolutamente todo se vino degradándose, pero en el principio no era así. Imagínese una uva más o menos del tamaño de una pelota de fútbol, soccer. ¿Puede imaginar una uva de ese tamaño? Hermano, metía la cabeza entera y devoraba la uva. Era algo impresionante. ¿Puede imaginar? La Biblia dice en Números 13:23 que entre dos hombres cargaron aún, esto ya fue después del diluvio, pero todavía la tierra como que daba la semilla pura, plena, todavía no se degradaba de forma total, pero entre dos hombres cargaron un racimo de uvas. ¿Puede imaginar de qué tamaño estaban ya en ese tiempo, en ese tiempo las uvas? Eran enormes. Si bien pues le cabría quizá en una mano cada uva. Hoy en día, ¿de qué tamaño están, hermanos? Bueno, dan lástima, y las que están un poco más grandes son de puro plástico. En el principio, cuando Dios creó todas las cosas, los árboles frutales eran enormes. No crean que hubo árboles que Dios creó, atentos, hubo árboles que Dios creó ya grandes, enormes, y otros que se fueron dando según su género, dice Génesis. Gloria a Dios. Pero bueno, había verduras enormes. La lechuguita era gigantesca. ¿Por qué todo era gigante? Precisamente por las grandes criaturas que iban a habitar el mundo edénico, el reino vegetal del principio. Por eso, porque estas grandes bestias no crean que comían como usted y como yo. No, estas bestias comían toneladas. ¿Escuchó? Toneladas de alimento. Toneladas. Entonces, cuando Dios creó todo esto, cuando Dios dio ya los árboles, si usted lee atentamente Génesis, se dará cuenta que hubo árboles que aparecieron así grandes, así, o sea, eran enormes. Las hojas eran también enormes. Es más, tan enorme era todo que dice la Biblia que Adán y Eva se pusieron vestidos ¿con qué? Con hojas de higuera. Y no cree que de hojita en hojita, ¿no? Unos hojotas tremendas, enormes, gigantes. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, esto se debía a que la semilla era pura, perfecta, completa y sin error genético. El reino vegetal tenía árboles gigantes como los que acabamos de ver en los slides. Hoy hay evidencias de troncos de árboles enormes alrededor del mundo. Todo eso es para testimonio de que antes de nosotros existió un mundo de gigantes, y esto es lo que queremos investigar en la Biblia. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Vamos al siguiente, por favor. Bien, ¿qué pasaba con el reino animal? Ya les hablé del reino vegetal rápidamente en introducción. ¿Qué pasaba con el reino animal? Pues bueno, había caninos gigantes.
¿No cree que ahora el perro que es descendiente de lobos, vienen los coyotes, los chacales, los perros, todo el mundo canino? Pero vean ustedes, los caninos en el principio eran gigantes, eran enormes. Los lobos primitivos eran unas criaturas que sin temor a equivocarme, pero unas criaturas de 2 metros en adelante, eran enormes. O sea, estamos hablando de algo serio. No, ahora andan los perros. Miren, los perros hoy en día, que son descendientes de los lobos, hasta se recargan para ladrar, de los debiluchos que andan. Allá en México había perros que llegaban a la pared y todos debiluchos. El hombre, como nuestros primeros padres Adán y Eva, pues no crea que eran todos jorobados como su servidor. No crea que Adán estaba jorobadito. No, era un hombre perfecto, completo. Era todo, ahora sí que dirían las hermanas, un chuletón. Y Eva ni se diga, una hermosura, una belleza. Así que no se lo pinten ahí con un garrote, va ahí. No, que no se lo pinten así, como el Pithecanthropus erectus, el Australopithecus afarensis y el Homo sapiens, y como acostumbra el mundo científico materialista. No, que no se lo pinte así. Era un hombre altamente inteligente juntamente con Eva. Aleluya, gloria a Dios. Pero era un hombre alto, grande, fuerte. No, ahora, hermano, Dios mío santo, con solo verlos me desanimo. Los felinos eran enormes. Aquí tengo un amiguito, este dinosaurio. Los felinos eran enormes. ¿Se acuerdan ustedes del dientes de sable? ¿Sí han escuchado de esa bestia? Pues estamos hablando de bestias enormes. Bueno, rápido, vámonos rápido. Los reptiles también enormes. Esto incluye a ciertos tipos de dinosaurios. Los reptiles. Cuando la Biblia dice que Dios creó reptiles, que Dios hizo reptiles, reptil es reptil. Aquí y en China nadie puede venir a discutir esto ni a decir, no, pues cómo se atreve a decir que en el reptil. Si Dios creó al reptil, y científicamente y paleontológicamente se cree que los dinosaurios vinieron del reptil, Dios estaba haciendo a las grandes bestias reptiloides en el principio. Aleluya, gloria a Dios. Bien, las bestias del campo, también la Biblia habla de bestias del campo, es lo que vamos a ver. Esto incluye a los dinosaurios terrestres y los monstruos marinos, incluyendo a los dinosaurios, entre comillas, dinosaurios acuáticos, porque no es correcto hablar de dinosaurios del agua. Se les llama de otra forma, y ahorita es lo que vamos a ver. Y las aves de los cielos, no crean que eran los pájaros debiluchos que hoy en día vemos, también están degradados. No crean, por muy hermosos que los vean, mira qué bonito pajarito está cantando, todo flaquito, todo pobrecito, porque lo tiene así el pecado de la humanidad, hermanos. Ya por casi 7,000 años, 7,000 años desde la caída, el mundo está repleto de pecado. Escuche bien lo que dije, 7,000 años de la caída, no de la creación de Adán, desde la caída, de eso hablo. Qué tremendo, ¿no? O sea, el pecado es tremendo. Las aves eran gigantes. ¿Qué tipo de aves creó Dios? Los pterodactiloides. Los pterodactiloides también los vamos a mirar. Vamos al siguiente slide. Vean a esta bestia. Esta solamente es una imagen de más o menos, quizá, probablemente, quién sabe, a lo mejor, tal vez. Es como, este es el lenguaje científico, evolucionista, materialista. O sea, de los que no creen en la creación de Dios. Pero este es el lenguaje, quizá, a lo mejor, tal vez así eran, porque se basan en muchas cosas, en las dimensiones de un fémur, por ejemplo, de un hueso, de un esqueleto, y luego ya van estructurando a la bestia del hocico, etcétera, etcétera. Pero ven ustedes, hermano, ¿podemos imaginar realmente que hayan existido estas bestias? Los que vieron el video con el que comencé, no sé cuántos lograron ver el cráneo de un tiranosaurio rex. Bueno, ese cráneo, pues es la semejanza de lo que está viendo, pero este ya trae carne y todo. Ahora, el color de los dinosaurios es muy difícil saberlo a ciencia cierta. Vamos al siguiente.
Estas fotos son reales. Estas son evidencias en fósiles. ¿Qué es un fósil? En términos sencillos para que aprendamos todos, un fósil es la tumba de un dinosaurio. Ese es un fósil. Pero para ser quizá un poquito más estricto en el término fósil, pues el fósil es aquella evidencia que ha quedado petrificada, ya sea de algún animal, aunque no sea dinosaurio, cualquier tipo de criatura, ya sea una hoja, hasta una hoja puede ser un fósil, una hoja del tiempo del Edén, pero en lenguaje científico de hace millones y millones de años, o de un hueso de dinosaurio, etcétera, etcétera. Ese es un fósil en términos científicos básicos. Pero bueno, yo utilizo la palabra tumba. Básicamente son las tumbas, lo que hoy en día vemos. Si es el esqueleto de un tiranosaurio rex, pues nada más para tener una idea, estamos hablando de un dinosaurio de unos 12 metros de largo. Imagínese usted nada más. Digo, hay gente que dice, hermano, pero ¿será verdad eso, hermano? O sea, haga de cuenta que usted se está viendo así, mira, ante el mundo intelectual, científico, teológico, bíblico, usted se está viendo así. Usted viene, ¿verdad?, manejando en su coche y luego le dice a su esposa, ¿pero será verdad que vengo manejando en mi coche? Así se mira, con todo y las evidencias. Ahí está el hueso, cuate, tócalo. No, pero no creo, si es hueso, pero no creo. O sea, las pruebas y las evidencias son reales. Este monstruo se dice que medía unos 12 metros de largo por unos 4.5 de alto. Estos 4,5 metros de alto, ¿sabe qué me dice? Que estaba del tamaño de un querubín. El tiranosaurio rex tenía la medida parado de un querubín, que mide 4,5 metros de alto. El querubín, y con las alas extendidas, el querubín mide 4,5 metros de largo, a lo ancho también. Entonces el querubín estaba a la misma medida del tiranosaurio rex. El tiranosaurio rex también tenía un peso de unas aproximadamente entre 6 a 7 toneladas. Imagínese que le cayera esa bestia encima. Y fue encontrado mayormente en Canadá y aquí en Estados Unidos. Vamos a encontrar muchos dinosaurios aquí en los Estados Unidos. Vamos a la siguiente, por favor. Otra bestia, solo mire las fotos y aproveche. Pero bueno, esta es otra bestia. Vamos a la siguiente. Huevos de dinosaurios que quedaron petrificados. Esto nos dice a nosotros, ¿verdad? Pues nos testifica de alguna u otra forma cómo se reproducían estas grandes bestias. Vamos a la siguiente. Vean, esta es una lagartija gigante o da la impresión de ser un cocodrilo, lo que sea. Lo que a mí me impactó al ver este fósil es lo siguiente. Me impactó, si ustedes notan, es como si la lagartija estuviera huyendo de algo antes de ser aniquilada o aplastada. Tengo mis serias sospechas que esta criatura estaba tratando de huir en los sedimentos bajo el agua cuando el diluvio universal estaba impactando el mundo. Bendita sea la gloria del Señor. Vamos a la siguiente. Esta evidencia que van a ver a continuación es un esqueleto quizá de un se mira de un alosaurio. Parece un alosaurio porque tiene 3 deditos en sus manitas. El tiranosaurio rex tenía 2. Y es probable que sea de un alosaurio. De cualquier forma, la criatura es enorme. Vea usted nada más el pequeño jeep que está ahí en el fondo, pues casi es una garra de esta criatura. Vamos a la siguiente. Ahí están los paleontólogos. El paleontólogo es aquel experto en fósiles antiguos, ¿verdad? Y se dedica precisamente a esto. Están trabajando en algún tipo de esqueleto de dinosaurio. O sea, el mundo está repleto de esto. Vamos a la siguiente. Vean este huesito. Oh, hermano, ese hueso está más gordo que yo. Vea usted nada más. Vean nada más. Qué increíble, hermano. Esto es increíble. ¿Cómo? Oh, hermano, es que yo cuando veo esto, inmediatamente me lleva a las manos del Creador. Inmediatamente digo, Dios, ¿qué hiciste en el principio? ¿Qué hiciste? Yo estoy apasionado por entender este tipo de misterios. A mí me llenan tanto de gozo el buscar, el escarbar. Allí estoy, mire, como un perrito escarbando, enloquecido, buscando entender las profundidades del toque del Maestro. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Fuerte a la gloria del Señor.
Bien, vamos a la siguiente. Rápidamente en esta imagen, las evidencias fósiles de los monstruos marinos. También se cree que, por ejemplo, existió una bestia increíble llamada Liopleurodon, de 85 pies era aproximadamente de largo y de un peso de 80 a 150 toneladas aproximadamente. Estas bestias existieron en las profundidades de la mar. Ahorita más o menos le voy a decir si aún siguen existiendo o ya murieron o ya se extinguieron o qué pasó. Porque del mar los oceanólogos, los expertos en la materia, en el estudio de los mares, dicen que sabemos más del universo que del mar. ¿Sabe cuánto se necesitaría, según algunos estudios, para conocer por completo los mares de la Tierra? ¿Sabe cuánto tiempo necesitarían los científicos para entender todo lo que hay ahí? Yo se lo digo a continuación. Necesitarían 1000 años sin ser interrumpidos, estudiando seguido. La vida les faltaría seguido los mares para poder entender un gran porcentaje de lo que existe en los mares. O sea, somos, hermanos, enanos intelectuales ante la creación de Dios todavía. Y hoy en día alguien se atreve a discutir con el Todopoderoso. Por eso Dios le dijo eso a Job. ¿Quién se puede poner en pie ante el Todopoderoso? No, y hay gente que se cree más sabia que Dios mismo. Aleluya. No, nosotros hay que gozarnos al ver las maravillas del Creador. Aleluya. Bien, los testudines, que eran una especie como de tortugas, regrésalo. Por favor, los testudines, que es una especie de criaturas. Vean los cetáceos enormes, también eran gigantescos. El ictiosaurio, que es el del fondo, ya el chiquitín que está acá arriba, perdón, el ictiosaurio, ese también tenía una medida tremenda. Todos estos animales se dice que existieron en la era mesozoica. El que no sabe qué es la era mesozoica, es una era que científicamente se cree que existió hace unos 251 millones de años. Todo eso abarcó la era mesozoica y se divide en 3 periodos rápidamente. Número 1, el periodo Triásico; 2, el Jurásico; y 3, el Cretáceo. Esta era mesozoica o mesozoico, llamada de esa manera, se cree que en ese tiempo, en la evolución yo no voy a entrar a esas cosas porque lo mío es lo bíblico, pero rápidamente para decirle, se cree que hace 251 millones de años, en todos estos periodos existieron las primeras formas de vida y de donde evolucionaron todas las especies. Yo no soy creyente en la evolución, obviamente, pero tengo que utilizar estos términos por la materia. El plesiosaurio también, que medía unos 14 metros de largo aproximadamente. Era una bestia, un monstruo marino enorme. Cuando la Biblia dice que Dios creó los monstruos marinos, no piense en una ballena. Usted ve una ballena, pues sí, por ejemplo la ballena azul, que es el animal terrestre acuático marino más grande del mundo. La ballena azul. Pero al verla alguien se puede confundirse y decir, bueno, pues se refería a las ballenas. No, estamos hablando de monstruos increíbles, del plesiosaurio, como les digo, del Liopleurodon y de otro tipo de criaturas como el ictiosaurio y una gran cantidad de monstruos marinos que Dios hizo en el principio. ¡Aleluya! A la siguiente, fuerte el aplauso al Señor. Vean el hociquito ese, ahí cabemos casi todos juntos. Casi todos juntos, increíble. Encontrado en Alemania, en Francia, en Inglaterra, también en México. El Liopleurodon ha sido encontrado en varios países del mundo. Estos son esqueletos reales. ¿Qué clase de criaturas eran? Imagínense usted nada más de lo que estamos hablando, de lo que nuestro Dios hizo. Vamos a la siguiente, otra imagen. Esta se ve un poco más pequeña, pero también con el hociquito tenemos, Dios mío. Vamos a la siguiente. Vean este demonio. Vean nada más, hermanos. Increíble, ¿no? Increíble. Vamos a la siguiente. Esta imagen me impresionó a mí porque vean a la viejita. La viejita está realmente admirada. Realmente, bueno, esta imagen a mí hasta me tocó. Dije,
Vean los humanos, cómo somos exploradores de los misterios, de lo oculto. La viejita impresionada, como queriendo saber qué es eso, en qué tiempo vivió, porque en todos nosotros Dios puso ese anhelo, ese deseo de descubrir las cosas que Él hizo, las maravillas que Dios hizo. Increíble criatura. Vamos a la siguiente. Estos son fósiles reales de todos los animales marinos, de lo que les vengo hablando. Y ahora vamos a la siguiente evidencia. La evidencia de las aves gigantes también. Tengo fotos reales para eso. Los pterosaurios y pterodactiloides, o los pterodáctiles. Las bestias que volaban el cielo del reino edénico. Mientras Adán y Eva estaban juntos en el huerto, estas aves volaban por encima de ellos, señores. Aleluya. Gloria a Dios. Va a la siguiente. Bien, llegaron a existir, según se cree, unos 100 tipos de pterosaurios. Esto es realmente increíble. Los científicos los localizan en el periodo del Triásico, así le llaman, o sea, el primer periodo de la era mesozoica. Vamos a la siguiente. Quiero que vean esto. En primer lugar, ahora usted está viendo como caricaturas, ¿no? Y dice, no, pues son caricaturas, no le creo, pastor. No, espérese, porque tengo fotos reales, calmado. Yo nomás le estoy dando, ¿verdad? Intros, gloria a Dios. El pterosaurio más grande, atentos, medía casi 16 metros y tenía un cráneo de 3 metros de largo. ¿Puede usted entender esto? Sus restos fueron hallados en Texas en 1971 por Douglas Lassen en el parque de Big Bend. Esto es en Texas. Ahora sí, vamos a la siguiente. Todos estos son tipos de pterodactiloides. Y bueno, ahí están las imágenes, pero se cree que todos estos dinosaurios, todas estas aves fueron las que existieron. Vamos a la siguiente. Estas son fotos reales. Estos son los fósiles de muchas aves que existieron, aves gigantes. Pero quiero decirles lo siguiente. Este tipo de fósiles, aunque usted los ve ahí pequeñitos, realmente no eran tan pequeños, eran enormes. Ahora, se perdieron muchos huesos, se perdieron muchos esqueletos. Hay veces que los científicos encontraban aquí una aleta o un hueso, y acá otra parte, quizás su cráneo, todos esparcidos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Por el cataclismo que sucedió en el principio. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a la siguiente. ¿Más imágenes? Ahí le va. Aquí hay otro. Vean ustedes esa bestia. Sigamos. Nuevamente. Y ahora vayamos a la siguiente evidencia. Hay mucho, no crean que estas son todas las fotos que existen. Está lleno de imágenes y de fósiles reales de los pterodactiloides. Muy bien. Un esqueleto y un cráneo de un lobo prehistórico con un hueso de mamut en el hocico fue encontrado en China. Este es el cráneo de un lobo prehistórico. Este cráneo, estos dientitos que usted le ve, esos colmillos, pues imagínese nada más. En la primera mordida le arrancan la patrulla con todo y hueso. Le arrancaría el cuello, pero así, mire, de golpe. O sea, estos eran los lobos primitivos. Ay, Señor Jesucristo. Al lado se encuentra el esqueleto, pues, del perro que fue encontrado, hallazgo en China, de un perro o de un descendiente de los lobos, que era enorme, gigantesco. Vamos a la siguiente. Anficoelias. Vean al elefante, lo está cargando como si fuera un cerdito. Así es como se cree que esta criatura era. Se cree que es la más grande, la Anficoelias. Es lo que se cree, aunque yo sé que el Diplodocus quizás sea la criatura, y algunos saurópodos, de los más grandes del mundo, porque esta criatura realmente no la encontraron completa. Entonces hay muchas dudas científicamente si el Anficoelias era en realidad el más grande, pero el Diplodocus, todo lo contrario. El Diplodocus casi fue encontrado completo, y por eso se cree que era uno de los más grandes. Muy bien, así déjame esa imagen.
y vamos ahora sí a adentrarnos a la Biblia. Quiero que abran la palabra de Dios, por favor. Quiero que la abran en Génesis capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 20 al 25. Del 20 al 25. Dijo Dios: produzcan las aguas. ¿Quién va a producir? Seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, para partir con nuestra introducción, lo primero que debemos de entender es que de todo esto hay pruebas, y los evangélicos no podemos taparnos los ojos ni los oídos y decir: eso no existe. Realmente hay pruebas, el asunto es tangible, es real, y nosotros tenemos que localizar bíblicamente en qué tiempo y en qué momento vivieron estas criaturas. Amén, hermanos. Quiero que vayamos a la siguiente imagen, por favor. Muy bien, ahí quiero que pare, porque en el primero, el Anficoelias, vean la medida que tenía el Anficoelias. Atentos, Se teoriza que medía entre 40 a 60 metros aproximadamente. Casi 6 camiones urbanos en largo, colocados así, 6 camiones urbanos colocados. Medía el Anficoelias. Era una criatura enorme. Entonces, estamos hablando de algo increíble. El segundo dinosaurio más grande es el argentinosaurio. Como su nombre lo dice, fue encontrado en Argentina y medía entre 30 a 35 metros de largo, y parado era de más de 3 pisos de alto. Pesaba más de 100 toneladas aproximadamente. Son bestias increíbles. El Supersaurus, en la siguiente imagen, el Supersaurus tenía una medida de 32 a 34 metros aproximadamente, y pesaba unas 40 toneladas de peso. Vamos al siguiente, al Diplodocus. Tenía una medida de 32 metros, y este es uno de los esqueletos completos, casi completos, que fue encontrado. O sea, realmente era una bestia gigantesca. Vamos a la siguiente rápidamente. Tenemos el Puertasaurus, medía unos 41 metros de largo aproximadamente. Es otra bestia. Vamos a la siguiente. Tenemos al Futaloncosaurus, medía unos 30 metros de largo por 6 de alto. Yo solamente les estoy dando una repasada de lo que es todo esto. Vamos a ver una de las aves que existieron en el mundo. Esta ave es increíble, el Quetzalcoatlus. El Quetzalcoatlus tenía unos 15 metros con las alas extendidas. Muchos científicos han dudado cómo le haría para elevarse esta criatura. Ahora, el Quetzalcoatlus fue encontrado. Quetzalcoatlus fue hallado, o sea, se encontraron restos de tal criatura. Hermanos, son realmente increíbles. Amén. El Antiguo Testamento utiliza la palabra tanín. Tanín. La palabra tanín o tanínim es traducida por la Reina Valera como monstruos. Por eso dice: y creó Dios los monstruos marinos. Pero el Antiguo Testamento está utilizando la expresión tanín. Ahora, hermanos, esto es impresionante. ¿Saben ustedes lo que significa literalmente esta palabra? Tanín también llega a significar
dragones. Ahora, vamos con calma porque esto ya se empieza a poner un poco interesante. Porque si la palabra se llega a traducir como dragones, entonces estamos hablando de criaturas más allá de nuestra imaginación. Y es precisamente a donde vamos a llegar. Vean, en el año 1677, el doctor Robert Plot, un británico, encontró unos huesos tan grandes que se pensaban pertenecían a algún elefante enorme o a un gigante del Génesis. Este doctor Robert, él era creyente en la Biblia, era un creacionista. Entonces este doctor, cuando encuentra estas evidencias, piensa que es un elefante antiguo. Luego después, cuando compara los huesos, pues se da cuenta que nada que ver. Y entonces tiene que concluir que el hueso le pertenecía a un gigante del Génesis. Perdón. Ahora, la gente se pregunta, hermano, ¿por qué la Biblia no habla de los dinosaurios? Calma. La pregunta está equivocada. La Biblia sí habla de los dinosaurios. El problema no es ese. El problema es que la palabra dinosaurio se inventó después, casi 300 años después de que la Biblia fuera traducida. ¿Comprende? Usted no va a encontrar la palabra dinosaurio porque la palabra primero se escribe la Biblia, primero se traduce la Biblia, primero se traduce y 300 años después se inventa la palabra dinosaurio. Ahora, ¿qué significa la palabra dinosaurio? Pues la palabra dinosaurio significa lagarto terrible o lagartos terribles, lagartos increíbles. Eso quiere decir la palabra dinosaurio, lagarto increíble, reptiles terribles. ¿Se fija? El término bíblico y correcto que se utiliza para dinosaurios es tanín, o sea, monstruos. O sea, bestias, o sea, dragones. Entonces, la Biblia sí habla de dinosaurios, pero utiliza sus propios términos. Y creo yo, utiliza los términos correctos porque fue Dios quien los crió. Fuerte, si es para la gloria de Dios. Porque fue Dios quien los crió. Muy bien, la Biblia se traduce en el año 1569 y yo le estoy dando aquí una fecha de que en el año, mire, traducida en el 1569, el doctor Robert apenas en el 1677 encuentra ciertos restos, pero el zoólogo Richard Owen acuña el término dinosaurio en 1842. O sea, apenas los nombra, se llamarán dinosaurios en 1842, pero la Biblia es apenas traducida en 1569, ya estaba escrita, se tradujo como monstruos o como bestias. El término correcto bíblico es tanín, que significa, repito, monstruos o bestias o dragones, pero en este asunto, sí, la Biblia habla específicamente de los dinosaurios. Bueno, ya tenemos resuelto el primer asunto, el primer problema, porque esa era la pregunta a responder. ¿Por qué la Biblia no habla? ¿Por qué no dice dinosaurios? Bueno, ya lo explicamos. Amén, hermanos. Ahora, la existencia de los dinosaurios según los científicos materialistas, los evolucionistas dicen que los dinosaurios vienen de un reptil que existió hace 200 millones de años. Atentos, hace 200 millones de años y que se extinguieron hace unos 65 a 70 millones de años. El primer hallazgo ocurrió en 1822 por el doctor Mantell de Inglaterra. Ahora, la cifra se les hace difícil de entender, 200 millones de años. Voy a aclarar algo aquí adecuado. Yo soy un creyente en la brecha. O sea, soy un exponente de la teología de la brecha.
¿Cuál es? El desorden del versículo 2 de Génesis, ¿correcto? Eso se los hemos enseñado mucho. Y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿correcto? Nosotros creemos que hubo una brecha entre el versículo 1, porque dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra está, bueno, hasta ahí. Cuando dice y la tierra está desordenada, ese espacio y la tierra está desordenada, pero ¿cómo está desordenada? Nos preguntamos teológicamente si ya en el verso 1 ya estaba creada en orden y perfecta. Ya se los he explicado cientos de veces para no entrar en eso. Pero creemos que del verso 1 al 2 pasaron millones de años. No sabemos cuántos años ocurrieron hasta que el verso 2 aparece y la tierra estaba desordenada y vacía. Y entonces Dios empieza a reformar todo el planeta. En 6 días lo empezó a reformar, a recrear, a rehacer. Pero no decimos que Dios crió el mundo en 6 días y el séptimo descansó. No decimos eso. Eso lo dicen nuestros hermanos teólogos llamados creacionistas, que es otra postura teológica, bíblica también. Nosotros creemos que en esos versículos hubo una brecha, una ruptura, algo aconteció, y de eso hay mucha, pero mucha evidencia bíblica, aunque muchos creacionistas no quieran aceptarlo. Hay mucha evidencia. Ahora bien, yo mismo les voy a decir lo siguiente: todos los teólogos, la mayoría de los teólogos de la brecha, creen que cuando Lucifer impactó en el versículo 2 el planeta y lo desordenó y destruyó todo, la mayoría de los teólogos de la brecha creen que ahí murieron todas estas formas de vida. Y los teólogos de la brecha que creen esto pueden estar al tú por tú con los científicos y decir: no, mira, la Biblia sí enseña que ocurrieron cientos de millones de años, y en este periodo, cuando impacta, bueno, aquí en este caso impacta Lucifer, la mayoría de los animales fueron aniquilados y todas las criaturas que existían, y así quedaron fosilizadas. Bueno, yo soy un defensor de la brecha, pero quiero que escuchen atentamente. Yo respeto mucho esa afirmación, porque yo mismo soy un defensor de la brecha, pero yo no veo el mundo de los dinosaurios entremetido en la brecha. Yo siempre les he dicho que ahí es donde existieron el reino mineral, donde habitaron los ángeles, la tercera parte de los ángeles dirigida por Lucifer, ¿correcto? Entonces yo mismo les he dicho eso, pero no creo que existieron los animales, los dinosaurios en ese tiempo. Entonces, ¿cómo explico yo los dinosaurios? Como los explican los creacionistas. Sí me adhiero, sí creo, porque si creo que la tierra primitiva era el reino mineral y de los ángeles, pero el reino vegetal viene después en la reformación de los 6 días literales y el séptimo reposa Dios. Creo que Dios estaba reformando el nuevo planeta, emanando vegetación, porque Dios iba a hacer enormes criaturas. Entonces sí creo que los dinosaurios no existieron hace millones de años. Creo que los dinosaurios existieron hace unos 6,000, casi 7,000 años en esta tierra. Entonces esa también es una bofetada para los científicos. Pues, ¿cómo se atreve? Si los sedimentos, las eras geológicas nos dicen que fue hace tantos millones de años, el carbono 14, la radioactividad, etcétera, etcétera. Todos los métodos científicos nos dicen que fue hace millones y millones de años que existieron los dinosaurios. Pues no, se equivocan. Hay un error tremendo, y yo tengo una teoría muy personal de cómo los dinosaurios fueron enterrados, al rato se las traigo, fueron enterrados por los sedimentos del diluvio, por masas de lodo, etcétera, y eso confundió de forma increíble al mundo científico materialista hoy en día. Está confundido, piensa que fue hace millones de años la muerte y extinción de los dinosaurios, cuando no hace ni siquiera 7,000 años de su extinción. Oh, gloria a Dios. Fuerte el aplauso a la gloria de Dios. ¡Aleluya! ¿Cuántos estamos aprendiendo? Muy bien. Todas las civilizaciones del mundo, casi todas, no importa cuál, es que la creencia de los dinosaurios es casi como la religión. Todas las civilizaciones alrededor del mundo
En sus culturas se han encontrado rastros de la existencia de dinosaurios. Y escuche bien, hay representaciones de criaturas, de reptiles gigantes, dibujos sobre la roca, o sea, obviamente pinturas rupestres. Los dibujos en artefactos, en pequeñas estatuillas de arcilla en todo Norteamérica, por las antiguas culturas, los nativos de aquí. En Sudamérica, de hecho, hay tallos de hombres montando criaturas, fíjese bien, como los Diplodocus, Triceratops, los Pterodactyloides, los tiranosaurios, los mosaicos romanos también tenían imágenes de dinosaurios, la cerámica maya, las paredes en Babilonia también tienen evidencia de que el hombre, atentos, de que el hombre coexistió con los dinosaurios. ¿Cree eso, pastor? Creo que si Adán le puso el nombre a los animales, por ende, Adán tuvo que darle nombre a estas enormes criaturas. Pero escúcheme bien lo que le voy a decir. No crea que Adán y Eva andaban ahí entre el tiranosaurio Rex. No. Hay algo importante que tiene que saber. Cuando Dios está en el capítulo 1 formando el reino vegetal para las grandes bestias, y luego creó a los grandes monstruos y a las bestias, y luego a las bestias terrestres, ya para que empezaran a botanear, estas criaturas estaban por fuera del Edén. Por eso la Biblia dice: y Dios plantó un huerto en Edén. O sea, Dios puso un paraíso en medio de todo el mundo vegetal. Las grandes bestias andaban alrededor y Adán y Eva estaban en medio, dentro del huerto del Edén. Aleluya. ¿Por qué lo creo? Porque hay un texto maravilloso que dice que Dios trajo a los animales. ¿Cómo que los trajo? Si ya estaban dentro del huerto, pues ¿a dónde los llevó? Correcto, los llevó hacia los bordes de los límites del paraíso, del huerto que había plantado en medio de todas esas grandes bestias. Los atrajo, tal como a Noé llegaron todos los animales, así atrajo Dios a todas las criaturas terrestres para que Adán desde el huerto les diera nombre a todos. Gloria a Dios. Entonces, hay evidencias por todos lados. Vean ustedes, existe una historia de un irlandés en el 10º siglo, en el año 1000 después de Cristo, quien escribió acerca de su encuentro con lo que parece ser un estegosaurio. Algo casi reciente, estoy hablando hace 1000 años atrás. Un irlandés asegura que se encontró con un dinosaurio. Ahora, está en nosotros creerle o no. Si usted dice yo no le creo, pues está en todo su derecho, porque la fe es libre. Amén. A mí no me van a obligar a creer eso. Está usted libre, ¿verdad? Pero esta historia dice que un irlandés se encontró con lo que parece ser un estegosaurio. O sea, todas las culturas, en la historia, en la literatura, en las pinturas rupestres, en artefactos, hay evidencias de estas grandes bestias. Pero a la vez los científicos, ellos creen que los dinosaurios fueron primero que el hombre. El hombre llega en la era cuaternaria, científicamente hablando. Ese es otro asunto. Bien, entonces, las evidencias antropológicas, históricas, paleontológicas de los dinosaurios son reales, aunque están equivocados en la datación de las bestias. Exponer. Bien, los impresionantes reinos prehistóricos del Génesis. Esta es la segunda parte. Pero quiero que todos abramos la Biblia en Génesis capítulo 1 y verso 2, porque quiero dar una introducción rápida, pero esto va a ser rápido, sobre Génesis capítulo 1 y verso 2. La Biblia dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Después del desorden de la tierra original, comienza Dios, dije ahorita, a la reformación, ¿ok?
esta reformación de la tierra va a ser una segunda etapa, es decir, una era nueva comienza en el planeta antediluviano. La reformación del planeta ocurre por causa de una catástrofe que todos ustedes saben, la caída de Lucifer, y que ocurrió por fuerzas luciferinas. Esto es definitivamente evidente en la Biblia. El mundo antiguo u original era de minerales y no de vegetales. Para resumir lo que les estaba diciendo, esto lo demuestra Ezequiel capítulo 28 verso 13. Ezequiel 28:13 dice que Lucifer, cuando vivía en la tierra original, se desplazaba entre piedras preciosas. Tantas piedras preciosas había en el primer mundo, en la tierra original, que tenía millones o billones o quizás trillones de años. Cuando dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, eso nos dice que la tierra original del primer verso ya estaba por billones o trillones de años. No sabemos cuántos millones de años vivió Lucifer y los ángeles, la tercera parte de los ángeles, en ese mundo primitivo. Pero bueno, el desorden, la brecha, lo que ocurre en el verso 2, la tierra empieza a estar desordenada por la caída de Lucifer. Pero en el primer reino, en el reino mineral, no existía el mundo vegetal. Entonces no se puede. Es más, podríamos forzar el texto bíblico al decir que los dinosaurios estaban en el tiempo de Lucifer y de los ángeles, de la tercera parte de los ángeles, ¿no? Sería un poco forzoso. La Biblia no enseña eso, y aunque yo soy un teólogo de la brecha, no me adhiero a esa explicación. Pero sí acepto la explicación de los creacionistas. Creo que los creacionistas están en lo correcto al decir que los dinosaurios definitivamente tuvieron que existir en los 6 días de la reformación, a lo que ellos llaman la creación. 6 días de creación. Muy bien. Dios disipa las densas tinieblas y hace que la luz vuelva al planeta en el verso 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Inmediatamente después del cataclismo, del verso 2, emerge un nuevo mundo. El nuevo mundo, este será el reino vegetal. Recibirá la protección y climatización adecuadas para que la botánica sea posible. En el verso 6, vea cómo viene el reino vegetal, el mundo botánico. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. ¿Saben lo que está haciendo el Creador? Está adaptando el reino vegetal para que vengan a la existencia los grandes monstruos y las bestias del Génesis. Eso es lo que está haciendo Dios. Está colocando de manera perfecta la atmósfera, está poniendo la nube protectora de la cual les he hablado, de esa circunferencia. ¿Se acuerdan que les hablé sobre una nube protectora? Las muchas aguas que estaban quizá evaporizadamente sobre la atmósfera. Eso cubría y protegía la atmósfera para que los rayos del sol ultravioletas o gamas no penetraran y golpearan de forma terrible a los animales y a los hombres primitivos. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Entonces eso es lo que Dios está haciendo. Está reformando un nuevo mundo. Este será el reino vegetal. Entonces cheque usted, verso 1 tiene el reino mineral. Número 2, del verso 2 en adelante tiene el reino vegetal, y de los versos subsiguientes tendrá el reino animal, porque viene el reino animal siendo creado, y luego llegará el reino edénico, o sea, cuando Adán y Eva son puestos en ese huerto maravilloso. Y así después les hablo de este tipo de etapas, pero voy a estar manejando esos términos, por eso se los digo rápidamente. Amén. Acuérdense que el Salmo 148, verso 4, nos dice que había aguas protectoras sobre la atmósfera en el principio. Por eso dice, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Había esa agua vaporizada, era la bóveda celeste que Dios había puesto para proteger a los animales. Este reino vegetal albergará la vida de las grandes bestias prehistóricas y de los gigantescos dinosaurios, entre una gran cantidad de animales que hoy en día son consideradas bestias mitológicas. Atentos, hoy en día dicen, no, los dragones que arrojaban fuego por la boca son parte del mito y de la leyenda.
y si yo le dijera que no se apresure a hablar de esa manera usted como evangélico, ¿qué me diría? Ah, esos unicornios. Bueno, y si yo le dijera a usted como evangélico, calma, cuidado, no apresure a concluir las cosas, no vaya a ser que la Biblia le hable de estas cosas y usted esté diciendo que un unicornio o un dragón es parte de la mitología. Cuidado, el que diga eso es porque ya se sabe toda la Biblia, ya la leyó al revés y al derecho, y entonces ya sabe que ahí no dice eso, que ahí no enseña sobre dragones, que no enseña sobre unicornios. Si usted dice no existieron, es porque usted ya leyó toda la Biblia. No hay que apresurarnos a concluir. Si algo yo le digo por experiencia propia, porque me di mis manazos afirmando en un tanto estupideces. Y por otro lado, teorías, conjeturas y esto, me apresuraba en los años de mi juventud. Uno va creciendo, se va arrugando, ¿verdad? Se va haciendo chicharrón. Y entonces tiene que ir cambiando y teniendo cuidado con las afirmaciones. Por eso le enseño yo a los alumnos de los seminarios, siempre que me acompañan, les digo, no se apresure a concluir, no piense que lo sabe todo, con calma, pueblo. Porque el día de hoy puede decir, este texto ya lo tengo, pero mira, ya sé lo que es. Y 4 años después, Dios mío, ¿por qué afirmaba esas cosas? ¿Por qué? Porque Dios le va a dar más conocimiento a usted de la palabra. Amén. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bien, hasta este punto el planeta comenzará a producir vegetación lista para ser el alimento de millones de seres. O sea, adaptando Dios el planeta. El reino vegetal quizá existió, según los creacionistas, no los teólogos de la brecha, que es mi postura, sino según la postura de algunos creacionistas, dicen que el reino vegetal quizá existió hace unos 20 a 25 mil años, según algunos de ellos, aunque la mayoría no habla sino de unos 7,000 años atrás. Pero algunos creacionistas sí han dicho que hace unos 25,000 años Dios estaba haciendo este mundo del reino vegetal. Usted le dice a un teólogo de la brecha y el teólogo le va a decir, ¿hace cuánto existieron los dinosaurios? Y él le va a decir, hace millones de años. El mismo lenguaje científico, así le va a responder un teólogo de la brecha. Ambos son evangélicos, ambos son cristianos, ambos son hijos de Dios. Es que, es un hereje. No. Son posturas que al final de cuentas gana y vence la que esté más fuerte. Amén. Y entonces Dios manda lo siguiente. Dice en el verso 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y el árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día. Aleluya. Entonces en el día tercero la tierra empieza a dar este alimento. ¿Por qué? Porque, repito, ahí vienen los animalitos para devorar esa grande vegetación. Muy bien. Ahora en el mar, vean lo que ocurre rápidamente, verso 20. Dijo Dios, produzcan las aguas, ¿qué? Vean cómo Dios manda, Dios, atentos. Dios no está sacando una varita mágica, disculpe la palabra, pero es la verdad, y le está haciendo, sean. No, le está diciendo a la tierra, produzca la tierra. Le está ordenando a la tierra. O sea, en una forma, no me lo tome como los evolucionistas, porque estos están totalmente loquitos, ¿verdad? Pero en una forma como evolutiva, la tierra va a reproducir a los animales terrestres. Pero vean lo que le dice al agua. Dice, atentos, y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. O sea, resurgieron criaturas. No es que Dios sacó una varita y dijo, sea la ballena. Y ahí estaba de una en una. Ahora ese pez. No. A las aguas le dio el poder para que dieran vida. Oh, gloria a Dios. ¿Se fijan? Entonces, cuando Dios creó la tierra, sí dijo, y en el principio creó, o sea, sí creó Dios los cielos y la tierra. Así,
así de golpe, ahí sí. Pero vean, aquí le está ordenando a las aguas. Ahora, veamos. Dice, y aves, o sea, ¿de dónde van a salir las aves? ¿De dónde van a salir los pájaros? Los pterodactiloides, los pterosaurios. ¿De dónde iban a salir? De las aguas. De las aguas iban a ser reproducidos. ¿De dónde salieron los dinosaurios? De la tierra. Las bestias del campo, de la tierra. De una forma, pero alguien puede pensar, hermano, pero en 6 días literales, ¿todo esto se logró? Bueno, quizá va a ser muy forzado lo que voy a decir, pero también va a ser de mucha gloria para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Fuerte a la gloria de Dios. ¡Aleluya! Y dice la Escritura así, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y escuche, y creó Dios los grandes monstruos marinos. Ahora, se dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos. ¿Por qué? Porque por más y que las aguas estén produciendo animales, no se puede decir que las aguas por sí mismas, o sea, sin la existencia de Dios, hubieran dado animal. No se puede decir eso. Por eso se dice inmediatamente que toda esa fue obra de Dios. A pesar de que las aguas dieron vida y la tierra dio vida, toda la Biblia se lo atribuye al Creador y dice, pero esto fue obra de Dios. Por eso dice, y crió Dios, para que usted y yo le glorifiquemos, y crió Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, no crea que la bendición solo fue para usted y para mí. También los animales fueron benditos. Y lo que Dios bendice se multiplica y crece. ¿Quieren que Dios bendiga esta iglesia? Pues fuerte a la gloria de Dios. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Entonces en el día quinto Dios ha formado y mandado a las aguas a que den todo tipo de animales igual a la tierra, etcétera, etcétera. Luego Dios manda en el verso 24 a la tierra producir vida y surge el reino de las grandes bestias. Aquí están los dinosaurios. Dice, verso 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. ¿Produzca quién? La tierra. La orden es de Él. Por eso se dice, Dios crió a los animales. Es correcto. Pero hay una forma de cómo los crió. La orden se la dio a la tierra. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Aquí entran los reptiles, los insectos y todo tipo de animales, anfibios, vertebrados, invertebrados, etcétera, etcétera. Aquí entra todo tipo de animal. Ahora, atentos. Los animales que usted está leyendo aquí en estos versos no eran feroces, y todos, aunque se burlen de nosotros, todos ellos eran vegetarianos. Pero el tiranosaurio rex, sí, pastor, también era vegetariano. Pero vea los dientes. Ningún colmillo, por muy grande que esté o filoso, implica que el animal coma carne. Por ejemplo, el osito panda, ¿qué come? Bambú. Pero usted le ha visto los dientitos, ¿cómo los tiene? Pero increíble. O sea, filosísimos, pero los usa para masticar hierba. Entonces los dientes no implica que sean devoradores de carne, como los científicos materialistas los quieren hacer ver. Los dientes los tenía para triturar los huesos El mundo de las bestias, según la Biblia, eran criaturas vegetarianas. Todas ellas comían vegetales. El tema de los dinosaurios, desde que Jared tenía 4 añitos, yo le daba clases de dinosaurios, de las eras científicas y todo. Yo le ponía un pizarrón a él cuando él tenía 4 añitos y le daba clases
Ahí le enseñaba cuánto pesaba cada dinosaurio, por eso me sé muchos dinosaurios de memoria, o con verlos me recuerdo luego, porque es un tema que he manejado de tiempo. De hecho, yo desde niño miraba una caricatura que se llamaba Los Dinoplatíbulos. A ver cuántos se relacionan conmigo. Los dinoplatíbulos. Los dinoplatíbulos están escapando, jefe Rex. ¿O se acuerdan de aquel de ¿Se acuerdan? Jefe Rex. ¿Se acuerdan? Bueno, ya desde pequeño lo traía en la sangre, lo de los dinosaurios. ¿Sabes? No es un tema, con mucha humildad lo digo, no es un tema que apenas lo empecé aquí a estudiar, no. Sino que no me lo sé todo ni lo domino, porque la paleontología, no soy un paleontólogo. Pues, si eso fuera, pues anduviera ya escarbando piedras. Aleluya. Pero lo que sé por la gracia del Señor, me ha ayudado bastante. La verdad es que bíblicamente, teológicamente, nuestra postura es siempre defender que los animales eran vegetarianos y no tenían ferocidad en sus genes. El hombre coexistió con los dinosaurios. Dios, en medio del reino vegetal, plantó un huerto, como les dije, un huerto en un lugar llamado Edén, y puso al hombre ahí, según lo dice la Biblia. Ahora, ¿cuándo empezó la ferocidad? Abra la Biblia en el capítulo 9 de Génesis, verso 2. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Después de la caída, después del diluvio, fue ya cuando los animales recibieron ferocidad. Y entonces, vean ustedes esto rápidamente. En cuanto a Adán, para partir desde ese punto, en cuanto Adán y Eva pecan, algo en el código genético de las plantas, a la rosa le salieron espinas, inmediatamente. Vean ustedes, qué tremendo es el pecado. Los animales, el reino animal, el código genético, inmediatamente algo ocurrió en ellos, como en el hombre, porque la vida está en la sangre. También el código genético del ser humano, todo, algo cambió, y el lobito aquel que era tan cariñoso con Adán como todas las bestias antiguas, cuando vio a Adán al lobo, empezó el lobo. Empezó el lobo a hacerse presente con su ferocidad. El león empezó a rugir, y así todos los animales, unos a los otros, empezaron a atacarse hasta que se separaron ahora sí que los carnívoros de los herbívoros y de otro tipo de animalitos. Todos, al alacrán, a los insectos venenosos, inmediatamente el veneno, algo en el código genético aconteció. Todo cambió, señores y señoras, tal como en el hombre. Nuestra sangre fue contagiada y así hemos venido por todas las generaciones. Por eso, en el reino del milenio, en el futuro, todas las cosas serán restauradas, y el niño jugará con la serpiente, jugará con el león y con el cordero, todos juntos. ¿Saben cómo es posible eso? Por la presencia de Cristo en medio de ellos. Fuerte a la gloria de Dios. ¡Aleluya! ¿Estamos aprendiendo, sí o no? Gloria al Señor para siempre. Muy bien. Entonces, sigamos. La ferocidad animal y la extinción de estas grandes bestias. En el libro de Génesis también vamos a leer en el capítulo 2, en el capítulo 3, desde el versículo 17. Voy a solamente a parafrasear este texto que dice: maldita será la tierra, atentos, por tu causa, con dolor comerás de ella, así dice, todos los días de tu vida. En el verso 18, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Ay, bendito sea el Señor. Vean cómo inmediatamente se maldijo a la tierra. Maldita será la tierra.
atentos, la maldición cayó sobre la tierra. Y aquí, miren aquí, atentos, aquí comienza a activarse una ley que fue detectada en el universo. Se llama la ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica nos dice que todas las cosas tienden a desgastarse. Todas las cosas se desgastan. Esa es la segunda ley de la termodinámica. ¿Sabe qué está haciendo en este verso Dios? Está activando la segunda ley de la termodinámica. La tierra es maldita y todas las cosas se irán desgastando. El hombre tendrá que morir. Los animales, absolutamente todo, se irán degradando poco a poco. La tierra también se va a ir desgastando. La erosión del tiempo, etcétera, etcétera. Todo se va desgastando. Todo. La tierra un día se va a desgastar. Pero antes, en el tiempo de Adán, no era esta ley no estaba activa. Qué tremendo, ¿no? Es la palabra de Dios. Por eso dice, maldita será la tierra por tu causa. Y dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Atentos a esto, espinos y cardos te producirá. Ahora yo pregunto, ya ven que les estoy hablando de los grandes vegetales, árboles frutales, de la semilla pura, perfecta. Antes no había espinos y cardos. Y le voy a decir lo siguiente, lo que usted y yo comemos son espinos y cardos. O sea, mencione una fruta grande, la sandía. ¿Qué otra fruta grande puede mencionar? Pues ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa. Ese tipo de frutas son espinos y cardos a comparados de cómo estaba el reino vegetal en el principio de la creación. Eso porque la ley activa del Espíritu de Yahweh gobernaba el paraíso. Eso hacía posible que la semilla estuviera intacta y la fruta nunca se desgastara ni se hiciera mala. Esto hace la presencia de Dios, hermanos. Vean qué lindo. Pero el pecado activó la ley y ahora se va desgastando hasta que Adán muere. Oh, bendita sea la gloria de Dios. ¡Aleluya! Muy bien. ¿Estamos entonces? Bien. Dios terminaría con aquel planeta antediluviano con un diluvio universal. Génesis 6:7. Rápidamente, por favor. Génesis 6:7. Y dijo Jehová, rearé de sobre la faz de la tierra los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. El verso 17 dice, he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne. El diluvio es el causante o la causa de la extinción de los dinosaurios casi en toda su forma y de las grandes bestias. Ahora, los científicos dicen que más del 90% de las especies que existieron en la Tierra se han extinguido. El 90%, o sea, los animales que conocemos apenas representan el 10%. No conocemos el otro 90% restante de tantas criaturas que existieron en la Tierra. Job capítulo 40. Oh, gloria a Dios. Siguiente slide. Ahora, vean ustedes cómo vive Behemoth. Amén. Job 40 verso 15. Todos con la Biblia. Job 40 verso 15. Vean la descripción impresionante que hace la Biblia. Aquí, repito, ya todos los dinosaurios en su mayoría habían sido extinguidos por el diluvio universal. Las aves tuvieron que caer porque no hallaban dónde posar sus pies, las plantitas de sus patas, porque la Biblia dice que las aguas subieron sobre toda montaña, ¿correcto? Las aves llegó un momento en que se cansaron y fueron derribadas por las erupciones volcánicas, los gases, etcétera, cayeron a las muchas aguas y así fueron exterminadas, pero muchas de ellas tuvieron que haber entrado en el arca de Noé, señores. Amén. Job 40 verso 15. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti. Escuche, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos.
Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. He aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. ¿Lo tomará alguno cuando está vigilante y horadará su nariz? Amén. Este pasaje describe a un dinosaurio. El libro de Job fue escrito 500 años después del diluvio. Este pasaje completo describe a un dinosaurio. Nuestro fin es saber qué tipo de dinosaurio está describiendo. Si es un diplodocus, de lo que sí estoy seguro es que era un saurópodo. Tuvo que haber sido de la familia de los saurópodos, de los diplodocus, del apatosaurio, etcétera, etcétera. Tuvo que haber sido un dinosaurio de estos. Vean, hay una corriente que me hace enojar a mí, me molesta bastante esa corriente, esa explicación mediocre, que dicen, no, es que este pasaje está describiendo a un hipopótamo. En serio, se está describiendo un hipopótamo. Ay, Dios mío santo. Miren, ¿por qué me hace reír a mí esta postura? Porque se han llevado la idea, las corrientes de aquellos que intentan burlarse de la Biblia y que quieren descartar que la Biblia no describe a los dinosaurios. Y hay muchos evangélicos que leen esas páginas en internet y dicen, oh, se refiere a un hipopótamo o a un toro o a un antílope. Esta descripción es de un antílope. Y se dejan llevar por esa versión. ¿Saben lo que está haciendo? Se está haciendo del lado de los que atacan la Biblia. Aquellos que tratan de rechazar que la Biblia describe la existencia de los dinosaurios. ¿Hubo dinosaurios después del diluvio? Sí existieron. Pero en lo personal creo que existió el behemoth, un diplodocus. Yo tengo sospechas de que estos animales que eran herbívoros, no eran carnívoros, estos animales, contrario a las posturas científicas de que los tienen como bestias de cuidado, se me hace que eran amistosos. La familia de los behemoth existió después del diluvio. ¿Que escaparon? Claro que escaparon, porque la Biblia nos dice que Noé lo tuvo que haber metido. Si estaba en los tiempos de Job, es porque tuvo que haber estado en el arca de Noé, la especie de los behemoth. Los introdujo pequeñitos. Bien, entonces, lo estamos viendo, la familia de los behemoth tuvo que existir después del diluvio, hermanos. Es impresionante. Ahora, yo le voy a dar las características de lo que dice Job. Esta criatura vivió en sus tiempos. Dios le está diciendo, ve a behemoth, ve a la especie de dinosaurios, ve al diplodocus, por decirlo de una forma. Míralo, obsérvalo. Cuando se recuesta en el Jordán, hasta desvía las aguas. Es increíble. Por mucho que sea un hipopótamo, le voy a decir por qué no es un hipopótamo. Hay traducciones bíblicas o hay intérpretes que van a decir, no, es que se refiere a un hipopótamo. Dale al siguiente slide, por favor. ¿Saben qué es esto? Es un cedro. Vean, su cola mueve como cedro, dice Job. ¿Usted ha visto la cola de un hipopótamo? ¿La ha visto? ¿De qué tamaño está? A ver, ¿de qué estamos hablando, hermanos? ¿De qué estamos hablando? No se adhiera a ese tipo de posturas, ¿verdad? Porque esas posturas lo que hacen es nada más tergiversar la Biblia, tratar de atacarla. No, claro que no. O sea, su cola mueve como cedro. Imagínese el puro tronco de cola. Este es un cedro, pues usted está hablando de algo gigantesco. Ahora, la Biblia lo describe como el principio de los caminos de Dios. Yo tengo una idea sobre eso, ahorita se la comento. Voy a darle las características de behemoth.
este dinosaurio que existió en tiempos de Job. Oh, bendito Dios por su palabra. Bien, repito, un saurópodo que pudo haber sido un diplodócido también, brontosaurio, apatosaurio, etcétera. Pero yo me adhiero más a un diplodocus. Bien, Behemoth. Vea, es un plural intensivo de la voz hebrea Behemah, que significa bestia. Vean, su fuerza está en sus lomos, así dice Job. Estas criaturas tenían una medida un peso de casi 100 toneladas. Entonces estamos hablando de una criatura enorme. Su vigor, número 2, en los músculos de su vientre. Los nervios en sus muslos están entretejidos. Huesos fuertes como bronce, miembros como barras de hierro, o sea, patas y pescuezo como barras de hierro, así lo describe la Biblia. Su cola mueve como un cedro. Este árbol tiene una medida de 25 a 30 metros de altura. Imagínese una cola de 25 a 30 metros de altura. Pero ese cuento de que no es un hipopótamo, otros dijeron, no, es un elefante. Vean la colita de un elefante de ese tamaño. O sea, no le cae ni al cuerpo. A este sí le afectó el pecado, pero al 100. Y luego dice, en su dieta, siendo herbívoro, come hierba como buey. O sea, es herbívoro. Los montes del campo producen hierba para él. ¿Cuál es el hábitat que describe según Job 40? Su hábitat. ¿Cómo vivía esta criatura? Porque Dios le dice a Job, le dice, mira cómo vive Behemoth. Y escuche cómo vive. Es terrestre, es una bestia terrestre y habita en el campo. Los montes producen hierba para él. Habita en el campo, entonces esto implica su hábitat. 2, habita en un clima húmedo, subtropical. Y esta criatura se alejaba a esos climas, un clima húmedo, y dice, y su guarida estaba entre las cañas. Verso 21, se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Quizá para poder mantener sus crías. Quizá y mantenía sus crías. Oh, aleluya. Gustaba de la sombra. Pues el verso 22 dice, los árboles sombríos lo cubren con su sombra. Dormía a la orilla de los ríos, de los lagos y de los arroyos. El verso 22 lo dice, los sauces del arroyo lo rodean. He aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Gloria a Dios. Tenía un pescuezo y hocico grande. El verso 23 lo dice, tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Su hocico estaba recostado entre las aguas. Existió en la era antediluviana, como dijimos, y tuvo que cohabitar con el hombre. En este caso, Behemoth cohabitaba con Job y sus generaciones. Verso 24 es indomable. ¿Lo tomará alguno cuando está vigilante? ¿Y horadará su nariz? Para nada. Número 7, habitaba en grandes manadas o grupos de esta clase de dinosaurios. No estaba solo. Vea lo que dice la Biblia. Toda bestia del campo retosa allá. ¿Saben qué quiere decir eso? Retosa, brincan, se revuelcan, juegan. El verso que dice, Él es el principio de los caminos de Dios. ¿Saben qué me llevó a pensar a mí? Me llevó a pensar que cuando la Biblia está diciendo que es el principio de los caminos de Dios, y cuando la Biblia nos enseña a nosotros, y creó Dios los monstruos marinos y a las bestias del campo, tiendo a pensar que quizá es el primer dinosaurio que Dios hizo, y a Dios, atentos, le afectaba que él muriera entre los demás. Y lo preservó por amor, porque fue el primero con el que empezó la creación del reino animal. ¡Qué tremendo! Fuerte a la gloria de Dios. Yo creo que a Dios le afectaba espiritualmente, porque Él es un ser que siente, hermanos. Y era un representante de la era de las grandes bestias. Un paleontólogo, o sea, un científico que agarró la Biblia, la leyó obviamente, vio ese pasaje y él dijo esto. Es un biólogo americano llamado Roy Mackal, es americano. Él afirmó que Behemoth podría ser una especie desconocida del dinosaurio vivo del cuello largo, similar al Diplodocus
o al Apatosaurus. Un mismo científico, al ver la descripción bíblica, dijo, este tiene que ser un Diplodocus. Y aún hoy en día hay hasta gente que, hasta evangélica, que se atreve a afirmar que era un hipopótamo. Hágame usted el favor.